Viera que me costó en la mañana. Gracias a Dios que habían pocos. No sé cómo se fueron de aquí, si se les olvidó el inglés y no supieron ni cómo hablar al salir de aquí. Pero bueno, es que como decimos un buen salvadoreño, me agarró en curva el hablar en inglés, porque yo hablo en inglés con mis hijos, con mi esposa. Bueno, con mi esposa, una mezcla ahí, ¿verdad? No sé si será así con ustedes, pero y quizás con las familias aquí también, que con los hijos uno dice lo que salga, ¿verdad? Salga en inglés o salga en español o salga en lo que sea, una mezcla, pues nos comunicamos. Y tenía más de un año de no predicar en inglés. Y quizás no lo practiqué suficiente en el baño. No se lo prediqué a mi familia primero. No me costó. Qué tremendo. Pero miren, lo bueno es que el idioma del cielo va a ser español. Estamos listos, ¿verdad? Estamos listos para adorar al Señor. Y el inglés dicen que es el idioma mundial más común, no es como la cosa, el más no es oficial, digamos, por decirlo así. Aunque eso puede cambiar. Pero en el cielo, por toda una eternidad va a ser el español. Qué bueno, gloria al Señor. Bueno, quiero darle gracias a los esposos y pastores Arabia por este privilegio de poder compartir en esta mañana. Yo no sabía que habían estado fuera varios domingos. Fue un gran sacrificio y lo veo como un gran honor que me hayan permitido compartirle a ustedes en esta mañana. Y voy a tratar de enfocar mis pensamientos y la palabra hacia los padres, ¿verdad? Porque es el Día de los Padres, el Día Especial de los Padres, pero también voy a meter ahí un poquito, ¿verdad? Lo que hacemos en El Salvador, como buenos misioneros, ¿verdad? Compartir lo que el Señor está haciendo. Y bueno, qué mejor ejemplo que su pastor, ¿verdad? Es fruto de la visión de los colegios cristianos allá, que yo lo voy a explicar un poquito más también, él ya lo explicó un poco, pero es fruto, y mire el fruto. Y mire el fruto, no sé en cuántas iglesias más. ¿Cuántas iglesias hijas tienen aquí? 2 más. ¿Y fuera del país? Sí, 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 sí. Qué bueno. Y me imagino que de esta iglesia o del ministerio de ustedes han salido líderes que ahora quizás están pastoreando en otras iglesias o son siervos en otras iglesias y han ido a otros países. Bueno, la hija que se ha ido a Inglaterra ministrando allá. Entonces, como dijo su pastor, cuando somos fieles, Dios multiplica nuestra fidelidad, ¿verdad? Y Dios extiende su reino en todo el mundo. Y bueno, nuestra oración es que esta iglesia siga siendo y sea aún más bendición, no solamente para estas áreas, ¿verdad? Para Los Ángeles, en fin, el sur de California, sino que también para todo el país y todo el mundo. Y que de aquí salgan más líderes, que de aquí salgan personas con visión, con metas, con llamado para servirle al Señor con todo su corazón. Bueno, el tema que tengo en esta mañana es la importancia del padre en el hogar. Yo creo que lo que yo voy a compartir en esta mañana, gracias hermano, lo que yo voy a compartir en esta mañana es muy común, muy conocido para todos, o la mayoría, digamos, pero espero que sirva como un recordatorio, espero que sea de bendición para todos. Creo que todos podemos tomar algo, ¿verdad? Aún los jóvenes creo que pueden tomar estas palabras y primero Dios aplicarlas a su vida personal, que están jóvenes, que todavía no se han casado. Es buena oportunidad para conocer la voluntad de Dios, esperar en la voluntad de Dios. Y les voy a decir algo, por testimonio propio, ¿verdad? Nunca me imaginé que me iba a casar con una Miss Panamá, ¿verdad? Pero Dios en su gran misericordia, pues me bendijo
Bueno, esa es otra historia, quizás se la cuente a los jóvenes en alguna otra reunión en un futuro, pero yo no me casé hasta los 30 años. No digo que usted haga lo mismo, ¿verdad? Pero conocí a mi esposa a los 27 años y me fui al campo misionero, me fui de regreso a El Salvador como misionero soltero. No sé cómo lo hice, solo el Señor sabe cómo lo pude hacer con las fuerzas de Él. Y bueno, Dios me premió, no porque yo sea una gran persona, sino porque en realidad creo que traté de honrarlo a Él, traté de ponerlo a Él primero en mi vida. Y como dice ese versículo en San Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas os vendrán como añadidura. Esas cosas materiales, esas necesidades que tenemos en nuestra vida, Dios siempre está pendiente, sabe lo mejor y Él suplirá nuestras necesidades. Y Él sabía que me necesitaba casar. Él sabía que me necesitaba casar y necesitaba esa ayuda idónea en mi vida para seguir adelante. Y Dios me ha bendecido con una linda esposa y con unos lindos hijos y yo no puedo quejarme. Dios ha sido maravilloso conmigo. He tenido mis pruebas en la vida, pero Dios siempre ha sido bueno. Dios nos ha bendecido y Dios siempre nos ha ayudado. Entonces este mensaje en esta mañana espero que sirva también como un recordatorio para los papás, que nos sirva como un aliento, como una meta y que podamos ser mejores padres, padre, madre también, aunque no es el Día de las Madres, pero bueno, todos los días son los días de las madres, ¿verdad? Y de los padres, pero, ah, ay, madre bien padre, sí. Entonces, espero que les sirva. Y me imagino, parejas que no han tenido hijos o quizás no han podido tener hijos o en fin, o personas que quizás no ha sido la voluntad de Dios que se casen, pero pueden ser padres, pueden ser padres espirituales, ¿verdad? De muchas personas que quizás tienen un padre carnal, un padre, ¿verdad? Humano, pero no está presente en el hogar o no son cristianos. Y entonces es una oportunidad para ser padres espirituales y poder bendecir a otros en esa área. La importancia del padre en el hogar. Hay un video, pero van a estar listos los hermanos cuando yo les indique para que lo pongan. Ok, excelente, listos. Ok, yo les aviso. Muy bien, y el pasaje que quiero ocupar en esta mañana es Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4, aunque no lo vamos a leer en este momento, pero téngalo abierto ahí, Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4, y después vamos a enfocarnos en esos versículos. El Salmo 127, versículo 3 nos dice que los hijos son herencia de Dios. O podríamos decir que son regalos de Dios para los que tenemos hijos o los que vamos a tener hijos. Son un regalo de Dios, son herencia de Dios. Los hijos son uno de los regalos más grandes que Dios nos puede dar. Después de la salvación y después de nuestro cónyuge, el regalo más grande que Dios nos puede dar, si nos lo va a dar, es el de tener hijos. Y es un gran regalo, es una gran bendición, pero también como herencia de Dios es una gran responsabilidad la que tenemos de guiar a nuestros hijos en los caminos del Señor. Y dice ahí ese pasaje que ustedes tienen en Efesios capítulo 6, versículo 4, dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Estoy empezando desde atrás, ¿verdad? Dije del 1 al 4, después vamos a ver del 1 al 3. Pero ahorita concentrándonos en el versículo 4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Básicamente lo que nos está diciendo ese pasaje es que nuestra responsabilidad es de guiar a nuestros hijos en los caminos del Señor.
Ellos son para nosotros los padres, ellos, nuestros hijos, son aún más importantes que nuestra relación con otros, excluyendo nuestro cónyuge. Si Dios nos ha bendecido con hijos, nuestra responsabilidad, aún como pastores, como líderes cristianos, nuestra responsabilidad número uno es nuestra familia, son nuestros hijos. Y hermano pastor me comentaba en esta mañana después del primer culto que él y con su esposa le dieron prioridad a sus hijos y le dedicaron tiempo a sus hijos, porque hay muchos líderes que a veces por el celo ministerial que tienen y con buenas intenciones muchas veces le dedican tanto tiempo a la iglesia y a su ministerio que descuidan a sus hijos y no le dedican el tiempo suficiente para poder discipularlos, para poderles ayudar en sus vidas. Y por eso digo que los hijos son lo más importante como padres. Como padres, Dios nos ha dado un amor especial por ellos, por nuestros hijos, para querer cuidarlos como un tesoro preciado para nosotros. Queremos lo mejor para ellos y estamos dispuestos a dar nuestra vida por ellos. Yo creo que, no sé, bueno, puede haber una excepción aquí en esta mañana, pero si yo les pidiera que levantaran la mano los que estarían dispuestos a dar su vida por sus hijos, creo que casi todos, por no decir todos, levantaríamos nuestras manos, ¿verdad? Porque Dios nos ha dado un amor especial por ellos. Y creo que es un gran regalo los hijos porque podemos entender un poquito del amor de Dios hacia nosotros. Y nosotros amamos a nuestros hijos tanto que estamos dispuestos a nuestra vida por cuánto más nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y lo mostró mandando lo mejor, dando lo mejor que tenía, dando a su hijo para morir en una cruz por nuestros pecados. Entonces, para nosotros, la bendición de tener hijos es algo muy especial. Y es una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. Y quiero que veamos por unos momentos, entonces, cómo debemos de guiar a nuestros hijos para poder cuidarlos de la mejor forma, para que ellos puedan ser temerosos de Dios y le puedan servir al Señor y puedan gozar de los favores, del respaldo de Dios en sus vidas. Y esto es solo, como les dije al principio, como un recordatorio para nosotros los padres, ¿verdad? Y aunque ya tenemos hijos un poco más grandecitos o ya grandes, no quiere decir que no podamos reflexionar y enmendar alguna área, porque no hay nadie perfecto, no hay ningún padre perfecto, y que nos ayude pues a ser los mejores padres que podamos para la honra y gloria del Señor. Para cuidar a nuestros hijos como tesoros preciados debemos guiarlos en primer lugar por medio de nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo no es fácil, pero con la ayuda del Señor lo podemos hacer. Si somos, bueno, me estoy adelantando un poquito, pero si somos padres que procuramos buscar de Dios, queremos honrar a Dios, Dios nos va a ayudar, ¿verdad? Si somos padres honestos, transparentes con nuestros hijos, nos puede ayudar para tener esa relación especial con ellos y poder ayudarles en sus vidas. Entonces, nuestro ejemplo es lo más importante, lo que hacemos en nuestra vida, no lo que decimos. Lo que decimos es importante, pero nuestros hijos miran lo que nosotros hacemos. Y quiero usar a mi papá por unos momentos como un ejemplo, porque él impactó mucho mi vida. No fue un padre perfecto, pero cuando yo pienso en el Día del Padre, pues pienso en él. Él pues pasó a la presencia del Señor el año pasado en enero. Tenía 85 años y bueno, yo soy el mayor de cuatro hijos, cuatro hermanos, y tuve una relación muy cercana con mi papá, quizás en parte por ser el hijo mayor. Pues me dio mucha responsabilidad y trabajé a la par de él por algún tiempo. Y Dios me permitió también pues seguir con el legado de él o con los ministerios que él fundó en El Salvador. Pero él impactó a mí, me hace mucha falta en realidad.
pero Dios me está ayudando porque Él era un consejero para mí, era un guía, era un gran ejemplo y bueno, pero yo sé que Él está en un mejor lugar en realidad. Un paréntesis, no tiene nada que ver con lo que iba a decir, pero está relacionado con lo que acabo de decir. Uno a veces se pone a pensar, ¿cómo va a ser el cielo, verdad? Y vamos a comer pupusas en el cielo, o no vamos a comer, perdonen, esto es salvadoreño y no sé si han probado las pupusas, pero lo más rico que hay en el mundo. Bueno. Y entonces digo yo, en mi mente tan finita, tan limitada, y digo, pero a veces como que uno puede, pero de verdad va a ser mejor que la vida sobre esta tierra y en fin, y me pongo a pensar en el evento cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario y tenía a los dos ladrones, ¿verdad? De un lado al otro. ¿Y cuál fue el de la derecha, verdad? El de la derecha dice, recuérdame cuando tú entres a tu reino, ¿verdad? Y entonces Jesús le dijo, hoy mismo tú estarás conmigo en el paraíso. Paraíso. Tiene que ser un lugar muy, muy especial, el paraíso. Porque un día todos seremos levantados, ¿verdad? Y moraremos con el Señor para siempre. Pero mientras tanto, estamos en un paraíso, ¿verdad? Y qué bonito saber que nuestros seres queridos que han muerto en Cristo, confiamos que todos, ¿verdad? Están en ese lugar especial, en ese paraíso. Pero quiero usar a mi papá como un ejemplo en esta mañana. Con relación al ejemplo, valga la redundancia, con relación al ejemplo. En primer lugar, nuestro ejemplo en nuestra relación con Dios. Nuestro ejemplo en nuestra relación con Dios. Nuestra vida devocional con Él y nuestro servicio en la iglesia. Es importante que nuestros hijos vean ese ejemplo en nosotros. Que leemos la palabra del Señor. Que oramos primero Dios diariamente. No siempre se puede hacer, pero que ese sea una disciplina en nuestra vida y que nos vean atendiendo la iglesia y sirviendo al Señor. Es algo que yo recuerdo mucho de mi papá. Él tenía como meta leer toda la Biblia todos los años. Y mi esposa es testigo y mi hijo también, que uno veía a mi papá siempre afuera de la casa, sentado en una silla cuando el clima estaba bien o ahí en una sala, leyendo la palabra del Señor y meditando en la palabra y orando, no solo para preparar mensajes, sino para su vida devocional. Y eso pues ha impactado mi vida. Y yo no he sido quizás tan bueno como mi papá en esa área, pero he procurado siempre tratar de tener una vida devocional personal, leer la Biblia, meditar en ella, buscar la presencia del Señor y servirle a Él. Damos un ejemplo entonces por medio de nuestra relación con Dios. También damos un ejemplo en nuestra relación con los demás, incluyendo nuestros hijos. Cuando buscamos a Dios, Él se revela en nuestras vidas y experimentamos su amor para poder amar a otros. Nuestro amor a Dios se demuestra en el amor y compasión que tenemos por los demás. Nuestro ejemplo como padres debe ser con relación a, valga la redundancia, nuestra relación con Dios, pero también nuestra relación con los demás. ¿Cómo somos con los demás? ¿Hemos aprendido a perdonar y pedir perdón? ¿Hemos madurado en nuestra fe para superar esas heridas con la ayuda del Señor? ¿Hemos sido sanados de esa herida para ser verdaderamente sanos y libres? Y yo les animo en esta mañana, si hay algo en nuestros corazones que no está bien, puede ser que alguien le haya hecho algo muy feo a usted, algo terrible, pero no hay nada imposible para el Señor, para traer sanidad, para traer victoria. Yo se los puedo decir por experiencia propia. Pasé un tiempo en mi vida ministerial derrotado porque alguien me había hecho una injusticia y había rencor en mi corazón, había herida, había enfermedad en mi corazón. Y yo pensé que con esa actitud de venganza, con esa actitud de querer mal para esa otra persona, pues
de alguna forma se iba a resolver la situación. No, al contrario, yo sufría más. Sufrí físicamente, estaba cayendo el pelo, sufrí emocionalmente, sufrí ministerialmente, sufrí mis relaciones humanas en mi hogar, en fin, fue algo terrible. Pero un día Dios, en su gran misericordia, obró en mi corazón y me hizo recordar su amor hacia mí, recordar lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario, su amor hacia mí, su amor incondicional. Y si Él me pudo amar a mí, ¿cómo es que yo no puedo amar a otro? Puedo perdonar a otro, amar y perdonar a otro. Y Dios, en su gran poder y misericordia, obró en mi corazón y me ha ayudado a superar esa situación. No puedo decirle que lo he olvidado porque lo estoy diciendo en esta mañana. No, siempre lo tengo en la mente, pero no tengo una actitud de rencor, no tengo una actitud de odio o de malestar contra esa persona. Aún cuando veo a la persona, puedo decirles con toda sinceridad en esta mañana que yo puedo acercarme a esa persona, saludarle. Nuestra relación no ha sido la misma desde esa experiencia, pero hay una amistad, hay una relación, y le doy gracias al Señor por eso. Porque de eso se trata nuestro crecimiento espiritual. De eso se trata ser verdaderos cristianos y ser luz y sal. El poder, con la ayuda del Señor, perdonar y pedir perdón. Ese ejemplo en nuestra vida como padres hacia nuestros hijos, poder mostrarles a ellos que con la ayuda de Dios nosotros podemos resolver los conflictos, que nosotros podemos arreglar relaciones humanas, que nosotros podemos superar esas circunstancias, le ayuda mucho a nuestros hijos para que cuando ellos confronten situaciones, y las van a confrontar como seres humanos, vamos a tener conflictos, hasta podemos tener algunos conflictos dentro de la iglesia, pero eso es normal. No lo pedimos y no lo queremos, pero a veces por diferencias de personalidad, por diferentes formas de pensar, porque tenemos ciertas prioridades diferentes a los demás, a veces hay un poco de roce, un poco de diferencia. Pero cuando experimentamos las dificultades en la vida, relaciones difíciles, Dios nos ayuda a superarlo, nos ayuda a madurar, nos pule, nos hace personas más fuertes. Yo antes admiraba, bueno, todavía admiro a esos hombres, ¿verdad? Mujeres también, pero esos hombres que levantan pesas, ¿verdad? Y tienen unos cuerpos bien fornidos y wow, digo yo, algún día yo quisiera tener un cuerpo como ese. Bueno, los admiro por su disciplina, ¿verdad? Y ya solo por eso, pero por su disciplina. Pero es más importante tener esos músculos espirituales, tener esa madurez cristiana y espiritual, amén, para poder ser victoriosos en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Y por eso nuestras relaciones humanas son tan importantes. Yo creo que mi papá murió sin tener enemigos. Lo creo de corazón. Ahora, que otros hayan considerado a mi papá un enemigo, pues es probable. Pero es pequeñito el porcentaje, ya conociendo a mi papá. Él nunca quiso tener enemigos e hizo todo lo posible por estar en paz con los demás. Él tuvo, yo no quiero alargarme mucho en esta tarde, pero mi papá tuvo sus dificultades. Alguien podría decir, no, hermano Juan fue una gran persona, muy amable. No, él tuvo sus detractores cuando él llegó, por ejemplo, al centro evangelístico a pastorear en los años 60. Habían unos hermanitos ahí líderes que no querían a mi papá. Y bueno, esa es otra historia que quizás voy a compartir más detalle en otra ocasión, pero Dios usó al superintendente de las asambleas de Dios en El Salvador de ese entonces para que no se fueran mis papás. Bueno, mi papá cumplió sus 2 años porque ellos iban por 2 años. Llegó a la oficina del superintendente y le dijo, hermano, aquí está mi renuncia, ya cumplí mis 2 años, ya me voy de regreso para Estados Unidos. Y lo mira el superintendente y le dice, bueno, ¿y a usted quién lo invitó a El Salvador? Ustedes, le dice mi papá. Entonces nosotros lo vamos a desinvitar, le dijo. Usted no se puede ir por decisión suya. Nosotros le vamos a decir si se puede ir o no. Y Dios usó a ese superintendente para que ellos se quedaran, pero fueron experiencias duras en el ministerio. Rechazo,
Recuerdo también otra ocasión en otro tipo de ministerio donde mi papá tuvo unos conflictos difíciles, no por culpa de él, pero Dios, a pesar de eso, mi papá fue una persona que siempre hizo todo lo posible por estar bien, estar en paz con los demás. Yo recuerdo en este último incidente, que no entré en detalle, él buscó a esa persona, él trató de por todos los medios de resolver. Creo que hasta cierto punto se resolvieron los problemas, pero lo que yo sí puedo decirles en esta mañana es, yo creo que mi papá se fue a la presencia del Señor sin tener un enemigo, porque él hizo todo lo posible para estar en paz con los demás. Yo creo que ese debe ser nuestra meta, ¿verdad? Y como padres, ese debe ser un ejemplo que nosotros, si hay algo que le podemos dejar a nuestros hijos, es nuestro ejemplo con nuestra relación con los demás. Más que, no estoy en contra que le dejen cosas materiales, no estoy en contra que le dejen una herencia material. Lo más importante es esa herencia espiritual, ese ejemplo que nosotros le podemos. Puede ser que no tengamos mucho material, puede ser que no tengamos mucha preparación académica, pero si le dejamos nuestro ejemplo, la hicimos, como decimos en El Salvador, la hicimos. Y cuando nos presentemos delante del Señor, el Señor no se va a quedar impresionado con nuestros títulos y nuestros bienes materiales. Él va a decir, ¿qué hiciste con tus hijos? ¿Qué hiciste con los hermanos que estuvieron bajo tu liderazgo? ¿Qué hiciste con las personas en tu comunidad? ¿Qué hiciste con los necesitados? Cuando tú viste a los necesitados, es como que me vieras a mí. ¿Qué hiciste? ¿Los vestiste? ¿Les ayudaste? ¿Les diste de comer? Y que el Señor nos ayude para ser ejemplos con los demás. Saber perdonar y pedir perdón. Saber tratar bien al prójimo, respetando la dignidad de esa persona, pensando especialmente en los hijos. Saberlos escuchar, entenderlos y valorar sus sentimientos. Aunque no estemos de acuerdo con algunos pensamientos, algunas ideas que tienen, pero siempre como padres estar disponibles para escucharlos y entenderlos. Y aunque no estemos de acuerdo, podemos dar una palabra quizás de consejo, de ayuda, ¿verdad? Pero siempre ahí para escucharle. Yo puedo decir eso de mi papá. Mi papá no fue una persona que lo buscaba uno, ¿verdad? Y decía, ¿por qué hay padres que son así? Yo soy un poco así, ¿verdad? Somos un poco, vamos a decir así, proactivos, ¿verdad? Queremos tener esa relación con los demás, con nuestros hijos. Mi papá no era una persona reservada, quizás porque mi abuelo fue un poco reservado. Pero aunque mi papá tuviera muchas ocupaciones en el ministerio y en otras áreas, él siempre estaba ahí para atendernos, sea por teléfono, sea si estuviéramos cerca de él, siempre apartaba lo que él estaba haciendo para atendernos. Creo que una de las virtudes de mi papá, y perdone que hable tanto de mi papá en esta mañana, pero nos sirve como un ejemplo para todos, fue un verdadero pastor, como sus pastores. Un pastor es alguien que atiende a las ovejas, alguien que se interesa por las necesidades de las ovejas y le dedica tiempo. Mi papá le dedicaba tiempo a la gente. Yo recuerdo en su trabajo allá en Springfield, porque después de ser misionero en El Salvador, lo eligieron para ser director de misiones para América Latina en Springfield, Missouri, donde está la sede de la Asamblea de Dios. Y la gente se admiraba porque pasaban por la oficina de mi papá y él ahí leyendo su revista, leyendo el periódico, leyendo su Biblia, y le decían los demás hermanos que trabajan, y que usted no tiene trabajo que hacer, le decían. Sí, ya lo hice, le decía él, ya lo hice, pero él siempre estaba ahí con la puerta abierta para atender a las personas cuando ellos quisieran entrar y hablar con él. Es el tipo de persona que es mi papá, una persona relacional, una persona que le daba más importancia a las personas y a las cosas, que él tenía metas, pero le daba más importancia a las personas. Él tenía muchos ministerios, pero tenía muchas responsabilidades, pero siempre le dedicaba tiempo a las personas, siempre respetando la dignidad de esa persona, lo escuchaba, los entendía y valoraba sus sentimientos. Otra forma de ser un buen ejemplo hacia los demás es tener compasión por el necesitado. Compasión por el necesitado. La entrega de mi papá
hacia los demás. Es un tremendo ejemplo que Dios ejemplo que Él me dio para yo poder también servirle al Señor. Es el tener un corazón dadivoso, un corazón dispuesto a ayudarle a los demás. Y no debería, no lo voy a decir porque después me van a regañar por decirlo, pero hay personas que tienen un corazón dadivoso, un corazón dispuesto a ayudar. Yo recuerdo a mi papá cuando estaba pastoreando la iglesia, una iglesia necesitada del centro evangelístico. Habían personas de diferentes estatus sociales, pero la mayoría tenían recursos limitados. Y después de los cultos se le acercaban para pedirle ayuda. Y cuando mi papá llegaba a la casa, llegaba sin un 5, como decimos. Lo había dado todo y a veces mi mamá le preguntaba, mira, y necesito para ir a comprar la comida para la familia. Le digo, mira, no tengo ahorita porque lo di todo en la iglesia, hay tanta necesidad. Y mi mamá le dice, bueno, ¿y cómo vamos a hacer? Dios siempre proveía. Dios siempre proveía, pero mi papá fue una persona que siempre le ayudó a los necesitados. Y por esa razón, Dios lo usó para empezar un ministerio educativo. Empezó con el Colegio Liceo Cristiano en 1963. Ellos fueron a El Salvador en 1961, pensaban quedarse 2 años y se terminaron quedando 28 años, ¿verdad? Sirviéndole al Señor. Y una noche en 1962 mi papá venía regresando de un compromiso fuera de la ciudad de San Salvador y él estaba detenido en un semáforo en la ciudad de San Salvador, la capital de El Salvador. Y en esos tiempos no había muchos carros, mucho menos a esa hora, transitando por las calles. Era durante el invierno, estaba lloviendo, estaba él detenido y vio a un niño pequeño parado así en la acera y se estaba mojando, se estaba tratando de proteger del agua y entonces pensó, bueno, ¿y este niño por qué está aquí? Y llamó al niño. Le dice, vete para tu casa porque estás aquí. El niño le dijo, no, yo no me puedo ir a mi casa hasta que venda todos mis periódicos. Y le quedaban 3 periódicos. Y papá dijo, bueno, si yo no le compro los periódicos, este niño se va a quedar aquí quizás toda la noche y luego mañana tiene que volver a hacer lo mismo, levantarse a las 4 o 5 de la mañana y su vida va a ser una vida de pobreza. Va a vivir un círculo vicioso de pobreza como sus padres y como sus abuelos. Si este niño no tiene la oportunidad de recibir una educación y conocer a Jesucristo, no va a tener mucha esperanza. Y en esa época, más del 50% de la población de El Salvador tenía menos de 18 años y la mayoría vivían en pobreza, así como estos niños. Y entonces Dios puso en el corazón de mi papá empezar un colegio, pero no fue fácil, porque la iglesia no tenía los recursos, no tenía el local, no tenía el personal para empezar, pero compartió la visión con el cuerpo oficial de la iglesia y ellos tomaron esa visión y aunque habían limitaciones, tomaron pasos de fe. Habían personas en la iglesia que eran maestros y dejaron su trabajo fijo para unirse a esa visión porque sabían que Dios iba a proveer. Si era de Dios, Dios iba a proveer. Empezaron las clases en aulas provisionales, hacían el recreo ahí en el santuario. Bueno, fue algo todo provisional y empezaron en 1963 con 81 alumnos. Se han cumplido, ¿qué? 62, 63 años. Su pastor es un resultado de ese ministerio. Hemos calculado que después de 62 años, más de 500,000 niños y jóvenes han tenido la oportunidad, así como ese niño, con esos periódicos, de no solamente recibir una educación, pero de conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Muchos de ellos, gracias a Dios, muchos de ellos en puestos de influencia, son pastores, son líderes espirituales, tienen puestos de influencia en el gobierno como Lucy de Caballero, no, Raquel de Caballero, o Raquel Caballero, no recuerdo el apellido de ella, pero de casada. Sí,
Raquel Caballero, personas que han tenido éxito en los negocios, en el ministerio, que son misioneros como Juan Carlos González, sí, y el impacto que este ministerio ha tenido a través de los años ha sido de mucha bendición. Se empezó con un colegio con 81 alumnos el primer año y ahora tenemos 12,000 alumnos ahorita mismo estudiando, bueno, no el día de hoy, ¿verdad? Pero están en su año escolar. Son 12,000, 38 colegios, 12,000 alumnos que están recibiendo una educación formal, pero están escuchando el evangelio, están recibiendo la palabra del Señor, están siendo discipulados. Pues le damos gracias al Señor por el impacto que este colegio está teniendo, no solamente en El Salvador, pero en América Latina, porque se ha extendido a casi todos los países de América Latina. Y hemos querido seguir con ese legado de ayudarle a los niños necesitados. Y entonces hemos impulsado un proyecto musical en El Salvador para tratar de conseguir más ayuda localmente, no solamente fuera del país, pero localmente por medio de un proyecto musical que se llama ¿Qué harás? ¿Qué harás? Y es una canción traducida de un famoso cantante cristiano gringo, norteamericano, de Stephen Curtis Chapman, que él escribió What Now, What Now. Y la canción tiene que ver con ver a un niño necesitado, ver a una persona necesitada, y es como ver a Jesús, porque ocupa el pasaje de San Mateo capítulo 25, cuando Jesús le dice, cuando él viene a juzgar y dice, tú me diste de vestir, tú me diste de comer, y ellos dirán, pero ¿cuándo te dimos de comer? ¿Y cuándo te vestimos? Pero cuando tú le ayudaste a uno de estos pequeños necesitados, que les diste de comer, les diste de vestir, lo hiciste como que me lo hiciste a mí. Y entonces hemos impulsado este proyecto que se llama ¿Qué harás? Y es un proyecto musical y vamos a ver esa canción en este momento. Hemos traducido la canción de Stephen Curtis Chapman y los cantantes son o ex alumnos del Liceo Cristiano, que es el nombre del colegio, o alumnos, y le damos gracias a Dios porque está impactando la sociedad salvadoreña y quiero que lo escuchemos.
nosotros guiar a nuestros hijos como padres es poder darles ese ejemplo, que nosotros podamos tener compasión por el necesitado. También, y voy concluyendo en esta tarde o en esta mañana, lo que trae verdadero propósito, satisfacción y nos llena en la vida es amor a Dios y a los demás. El Señor nos dijo que los dos más grandes mandamientos era amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dios nos creó a su imagen para amar a otros. Por eso lo que más llena nuestras vidas es poder bendecir a otros. Es de poder mostrar el amor de Dios a otros, especialmente en sus momentos de necesidad. Como padres en esta mañana los felicito y les animo a que seamos buenos guías para nuestros hijos, y para ser buenos guías, para ser fieles al Señor, seamos buenos ejemplos. Instruyámoslos también en la palabra de Dios. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Tengamos ese tiempo devocional con nuestros hijos, escudriñemos la palabra, hagámoslo interactivo y ameno para que ellos puedan conocer más de la palabra del Señor. Poder presentar el evangelio e enfocar los principios bíblicos de forma práctica y clara. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios no regresa vacía porque es poder de Dios para salvación. Eso lo vemos en nuestras vidas, eso lo vemos en los liceos cristianos. Hace poco, y con esto voy terminando, tuvimos un evento, lo tenemos todos los años, que se llama Impulso. Y ahí reunimos a todos los líderes espirituales de los 38 colegios. Hubieron como, creo que, no sé, como 1,400 jóvenes en ese evento de estudiantes que son líderes espirituales que están discipulando a otros jóvenes, a otros compañeros en los colegios. Y ellos han crecido en su fe y tenemos estos eventos para animarlos, para fortalecerlos en su fe, para darles las gracias, para animarlos, para que ellos puedan seguir adelante. Es lindo ver cómo Dios está impartiendo su palabra y su palabra está transformando vidas, así como la vida de su pastor y la vida de muchos. Dios está impactando. Instruir en la palabra de Dios, tener un altar familiar seguido que sea interactivo y ameno, presentar el evangelio, enfocar los principios bíblicos de forma práctica y clara, ayudarle a conocer y entender la voluntad de Dios, dedicarles tiempo especial, salir y hacer cosas bonitas que dejen lindos recuerdos de compañerismo familiar, que fue otro ejemplo que nos dio mi papá. No ser legalistas, comprenderlos y ser un poco flexibles. En fin, hay tantos consejos que nos podemos dar como padres, pero le damos gracias al Señor por ese regalo tan grande que Él nos ha dado, de poder tener hijos y poder ser de ayuda, de bendición, de guía espiritual para que ellos también puedan ser de bendición a otros y que tengan hogares de éxito y de bendición.